Soy Ricardo, soy médico, llevo muchos años trabajando en trastornos de ansiedad y quiero compartir con vosotros mis experiencias en este campo de la ansiedad. Para poder transmitir esta experiencia me voy a apoyar en una presentación y me voy a apoyar en un test de autoevaluación que os he presentado, que luego, después de la presentación, lo trabajaremos para poder diagnosticar esa ansiedad y que os vayáis con el diagnóstico de la ansiedad. Para empezar, lo primero que hay que hacer es definir qué es la ansiedad. La ansiedad yo la defino como el sufrimiento de la mente. Es una enfermedad, no es un síntoma, no es un comportamiento, y entonces si es una enfermedad significa que no hemos nacido con ella, se ha producido y se puede diagnosticar, se puede tratar y se puede curar. ¿De dónde viene la enfermedad? Si es una enfermedad, ¿de dónde viene? El sufrimiento de la mente viene de nuestro entorno. Inicialmente, desde que nacemos, tenemos un entorno que continuamente nos transmite importancia y necesidad, importancia y necesidad. Y este entorno familiar, personal, social, colegio, laboral, continuamente todo es importante, todo es necesario, todo es importante, todo es necesario, y nuestra mente sufre, nuestra mente se estresa. Entonces, este sufrimiento que viene del entorno es la ansiedad. ¿Y qué ocurre cuando continuamente sufrimos, intensamente sufrimos? Que llega un momento que este sufrimiento del entorno acaba siendo asumido por la mente de cada uno de nosotros. Cuando nosotros ya, desde nuestros propios pensamientos y desde nuestros propios sentimientos, empezamos a sufrir, nuestra mente sufre con lo que pensamos y sentimos, ya sería heridas de la mente producidas por un sufrimiento crónico producido por un entorno. Y esto es de donde salen todos los problemas de la ansiedad. Y este sufrimiento es un sufrimiento interno de nuestra mente. Luego, nosotros sufrimos de dos maneras. Sufrimos por causas externas, que sería el estrés, cuando nuestro entorno, con sus importantes necesidades, nos estresa, pero también lo que la gente no conoce es que también sufrimos por nuestra propia mente interna. Esta es la más difícil de identificar. Nuestro sufrimiento a través de lo que pensamos y sentimos. Y en muchas realidades, en muchos problemas del día a día, resulta que mezclamos las dos cosas. Tenemos un problema familiar con los críos, tenemos un problema de pareja, tenemos un problema con el trabajo y tenemos, por un lado, el sufrimiento que tenemos del entorno, pero a la vez de nuestros propios pensamientos y de nuestros propios sentimientos. Y ahí pues es esa tensión con que vivimos la vida continuamente. Entonces ya tenemos diagnosticado, ¿verdad?, lo que sería la ansiedad desde el punto de vista de sufrimiento. ¿Y qué nos encontramos en la sociedad actual? En la sociedad actual nos encontramos con que nosotros como sociedad entendemos que el sufrimiento es natural. Hablemos con quien hablemos, yo tengo problemas y sufro porque tengo problemas. Si no tuviera problemas no sufriría. Entonces pensamos que sufrimos por nuestro entorno. Nunca pensamos en que sufrimos también por nuestra mente que está afectada. Y entonces, ¿qué hacemos? Poner la atención en el problema, ¿no? Cuando tenemos un problema familiar, cuando tenemos un problema con los hijos, cuando tenemos un problema en la pareja, cuando tenemos un problema con
con el colegio, cuando tenemos un problema con el trabajo, cuando tenemos un problema social, cuando tenemos montones de problemas. ¿Cómo sabemos diferenciar cuando estoy sometido a ansiedad, cuando estoy sufriendo por ansiedad, o no, es que tengo problemas y tengo que buscar soluciones al problema, ¿no? Y la manera de orientarnos es que el sufrimiento es la clave, pero muchas veces no vemos el sufrimiento porque estamos tan condicionados por el entorno, por el problema, que no vemos que estamos sufriendo, solo vemos el problema. Y una manera de darnos cuenta de que ante el problema estamos sufriendo es: pierdo la paciencia. Si os fijáis, cuando no tengo paciencia, cuando no puedo tolerar una realidad, cuando me aferro a buscar una solución, necesito solucionar esto, necesito que mi hijo no tenga este problema, no puedo tolerar ver a mi hijo enfermo, cuando no puedo aceptar, no me puedo adaptar a la situación, son signos que te están diciendo que estás bajo el sufrimiento. Y otra manera de verlo sería: ¿cuántas veces vivimos realidades, vivimos problemas donde tenemos paciencia, tenemos tolerancia, no nos aferramos al problema, buscamos soluciones, buscamos la manera de adaptarnos, buscamos la manera de aceptarlo y no sufrimos? O sea, entonces, para intentar daros cuenta cuándo estamos sometidos a la ansiedad y cuándo no estamos sometidos a la ansiedad. Entonces, ¿qué es lo que diferencia esto? El sufrimiento. El sufrimiento. Y si es una enfermedad, como acabo de decir, la podemos diagnosticar, la podemos tratar y la podemos curar. No nacimos con ella. Entonces, ya tenemos diagnosticado, ¿verdad?, lo que sería la enfermedad, que son sufrimientos internos de nuestros propios pensamientos y sentimientos. Entonces, me apoyo en un test que ya os he entregado para poder localizar cada uno por dónde sufre, porque cada uno se ha creado sus propias heridas en función de cuál ha sido su entorno familiar, en función de sus experiencias familiares, en función de cómo ha sido su entorno de educación, en función de cómo ha sido su entorno social, en función de cómo ha sido su mundo laboral, sus problemas que haya tenido sociales. En función de esto, cada persona pues, le afecta más, tiene heridas en un sitio o heridas en otro, ¿no? Y este test es como una herramienta que nos ayuda para poder marcar individualmente cada uno dónde yo tengo mis heridas, por dónde yo sufro, ¿no? Y saber por dónde produces la ansiedad, ¿no? A través de estas heridas producimos la ansiedad, pero de una manera tan inconsciente en el día a día que casi no nos damos cuenta, Y esta ansiedad que producimos, ¿qué pasa? La producimos diariamente, no nos damos cuenta, pero al final, por acumulación, ataca lo que tenemos. ¿Qué tenemos? Tenemos un físico y tenemos una mente. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que ataca lo físico y ataca comportamientos de la mente, Y en este test también tenéis otra hoja donde pone manifestaciones físicas de la ansiedad y manifestaciones del comportamientos de necesidad, donde también definimos las consecuencias de la ansiedad acumulada, las consecuencias que en cada uno tiene. O sea, tenemos por dónde produzco la ansiedad y cómo la voy manifestando a nivel físico y a nivel del comportamiento. ¿Vale? ¿Tenéis alguna duda? ¿Queréis hacer alguna pregunta? La ansiedad, ¿cómo se definiría? O sea, si la ansiedad... Sufrimiento de la mente. Vale. Sufrimiento de la mente, que puede ser de causa externa, que es cuando se empieza el sufrimiento, pero que si una persona está sometida, y desde niños ya, nuestras madres, nuestros padres, con sus importancias y necesidades las transmiten también a los niños. La ansiedad, como padres, inevitablemente la acabamos transmitiendo también a nuestros hijos. El colegio, si te sientes mal, analiza. Estamos diciendo que es el sufrimiento, ¿no? El sufrimiento de tu mente. Entonces, si me siento mal, puede ser la consecuencia de estar sufriendo. Entonces tengo que buscar por dónde sufro.
Entonces tengo que buscar qué es lo que no tolero, qué es donde pierdo la paciencia, qué es donde me aferro a buscar soluciones, qué es lo que me cuesta aceptar, qué es lo que me cuesta adaptar, qué es cómo puedo indirectamente ver por dónde sufro porque no veo el sufrimiento. Estoy tan metido en mi realidad que no veo el sufrimiento. Y eso es una manera, pero el test también te ayudará, el test también te ayudará para eso. Entonces, ya hemos definido lo que sería la enfermedad. Hemos dicho que la sociedad no nos ayuda porque la sociedad desde pequeño nos han enseñado que el sufrimiento es la vida. Entonces, entre nosotros hablamos de que tú sufres mucho con mis hijos, yo también con los míos, tú sufres mucho en el colegio, el otro también sufre en el colegio, yo es que el trabajo sufro mucho, pero es que el otro también sufre mucho en el trabajo, y como sufrimos mucho todos, pues nada, el sufrimiento es normal, y al sufrimiento no le ponemos atención, la sociedad, y nadie va al médico diciendo, doctor, es que sufro mucho en el trabajo, y te dirá, yo también sufro con el mío, o sea que la medicina tampoco nos preparan como médicos para entender la ansiedad desde el sufrimiento. Como médicos nos preparan para entender la ansiedad desde el síntoma, desde la enfermedad o desde el comportamiento. Entonces tú vas a un médico de que está sufriendo mucho con tu hija porque está rebelde y hay muchas complicaciones con ella y el médico dirá, bueno, ¿y qué quiere que yo haga? Ahora, si eso le da dolores de cabeza, pues le puedo dar algo para el dolor de cabeza. Si eso no le deja dormir, pues le daré algo para que duerma. O sea, los médicos nos preparan para trabajar el síntoma, para trabajar comportamientos, alteraciones del comportamiento, pero no nos preparan, no existe en medicina una enfermedad llamada el sufrimiento de la mente. Entonces, cuando vayáis a consultar a un médico sobre que yo tengo mucha ansiedad y sufro mucho, pues dirá, no sabrá lo que estáis diciendo. Ahora, si vais con este test diciendo, es que yo sufro aquí, 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 aquí y aquí, y con esto tengo estos síntomas, entonces el médico ahí estará más receptivo para intentar entender lo que os está pasando. Esto es importante porque lo estoy comprobando, que la gente que va con estos test a los médicos, como que, ostras, ¿esto te está afectando? Ostras, y con esto que te afecta, después te da dolor de cabeza, y vosotras mismas lo iréis viendo, de que desde que me sufro menos, pues ya no tengo tantos dolores de cabeza, ya no me duele tanto la espalda, porque lo tendréis en vuestro test. O sea, el test también sirve para identificar la enfermedad, pero también ver cómo evoluciona bajo ya un tratamiento. O sea, el tratamiento, sin el tratamiento, estamos hablando de heridas de la mente, y luego haremos una metáfora entre heridas de la mente y heridas físicas, para que las podáis entender. Si las heridas físicas no se tratan, no se curan. Si no desinfectamos las heridas y no quitamos el pus, ninguna herida se va a cerrar, ¿no? Pues las heridas de la mente, aunque hayamos hecho el diagnóstico, si no eliminamos el sufrimiento, que sería la infección de la herida, pues esas heridas estarán ahí. Pero el test te sirve para, si no hago nada, pues ahí el test no solamente no baja, sino que sube. O sea que cuantas más problemas tengo y más cosas pasan en la vida, pues resulta que llevo ya 4 años con ese test y en vez de bajar sube. Y al contrario, los que hacen tratamiento ven que con el tratamiento se van curando las afectaciones físicas, se van curando las alteraciones del comportamiento y situaciones de sufrimiento, heridas que antes tenían, ya no las tienen, ya no sufren. Una persona que sufre llegando tarde, pues ahora ya no sufre. Pues eso es una herida cerrada, que es cuando ponemos el 0. Pero antes sufría, o incluso antes sufría con intenso, con nivel 5. Y ahora pues ya está curado y marca 0, porque ya no sufre. ¿Vale? Pues ya hemos definido la enfermedad. No esperéis nada de la sociedad, porque hasta que no entendamos que la ansiedad es sufrimiento de la mente, pues vamos a compartir el sufrimiento como algo natural. De la medicina, pues hacen lo que pueden, nos han formado para los síntomas, nos han formado para la enfermedad. Pues bueno, si cambiamos nosotros, pues también la medicina cambiará con nosotros, porque bueno, la medicina está para la sociedad, para servir a la sociedad.
Ya tenemos el diagnóstico de qué es la ansiedad, es heridas de la mente, y entonces, ¿qué ocurre? Que lo primero que pasa es que producimos la ansiedad. ¿Y dónde la producimos? En todo. La producimos en el entorno familiar, en el entorno laboral, en el entorno personal, en el entorno social. Porque nuestra mente está donde estamos nosotros. Donde estemos nosotros está nuestra mente. Y como ya hemos dicho que ya tenemos heridas en la mente, ya no solo es la ansiedad que nos produce el entorno, sino que ya la producimos nosotros mismos con nuestros pensamientos y sentimientos, allá donde estamos producimos ansiedad. Y gracias al test, pues podemos tener la lista de todas las situaciones donde yo voy produciendo ansiedad, para tener una orientación. ¿Y qué ocurre con la ansiedad producida? Pues que se manifiesta. Pero ya la manifestación de la ansiedad ya es la salida de la ansiedad, la consecuencia de la ansiedad. El síntoma físico, la alteración del comportamiento. Pueden ser comportamientos sin control, graves, adicciones, obsesiones, depresiones, comportamientos hipocondríacos, fobias que limitan muchísimo a las personas, desestructuran muchísimo a las personas, muchísima gente atrapada en depresiones, en obsesiones, en adicciones a nivel mundial. Esto es algo que lo vemos por todos los sitios. A nivel de orgánico, ¿cuántas enfermedades hay? ¿Cuántas gente sufren infartos, hemorragias cerebrales, cánceres? Los hospitales llenos de enfermos. Un nivel más bajo, cuando tenemos suerte de conseguir entender la ansiedad y atenderla antes de que sea grave, pues sería alteraciones funcionales, dolores de barriga, dormir mal, hipertensión, dolor de cabeza, son alteraciones funcionales sin lesión, que tienen posibilidad de recuperarse. Y a nivel de comportamiento son comportamientos de necesidad. Cada vez que tenemos un comportamiento de necesidad ya estamos en el push, en la manifestación de la ansiedad. Pero la tenemos tan normalizada que decir necesito darme una vuelta lo vemos como normal. Es que necesito ir a comprarme algo, lo vemos como normal. Es que estás con una ansiedad acumulada que necesitas descargar esa ansiedad. Pero lo vemos algo tan natural que lo vivimos como desde la normalidad. Y en realidad estamos manifestando desde el punto de vista de un comportamiento de necesidad. Para que veáis lo difícil que es este tema de la ansiedad, que lo vivimos con tanta normalidad que claro, se nos pasa desapercibido. Y solo nos concentramos cuando la ansiedad es grave, cuando me estoy limitando porque cojo fobia a esto, porque cojo miedos a lo otro, entonces ahí sí que me doy cuenta de que la ansiedad es importante porque me está fastidiando físicamente o a través del comportamiento. Entonces la ansiedad tiene que una vez producida se manifiesta y en las manifestaciones es donde tenemos más posibilidad de darnos cuenta de la ansiedad, que es lo que más conocemos. ¿Y por qué? Pues bueno, nos diagnostican pues, que tienes migrañas ansiosas, que no duermes bien por ansiedad, pues que tienes problemas de estómago por ansiedad, que haces úlceras gástricas por ansiedad, y claro, pues tenemos, como he dicho antes, estos diagnósticos médicos de los síntomas, no viendo la enfermedad desde el sufrimiento. Es lo que he dicho antes, adicciones, obsesiones, enfermedades de todo tipo, cardiovascular, neurológicas, la que queráis. Aunque os parezca increíble, inmunología, pues un asma es un ataque inmunológico, se le va la olla al sistema inmunológico y ataca tus propios pulmones. Y eso es un asma. Pero claro, el médico va hacia el asma, a tratar el asma, a tratar el problema inflamatorio del bronquio. No piensa en la ansiedad, no piensa en el sufrimiento de la mente de esa persona asmática. Porque esa es nuestra formación, no podemos hacer nada porque nos forman de esa manera. Comportamientos de agresividad, huida, aislamiento, igual, podemos encontrarlos. Entonces, vale, hemos dicho que tenemos una enfermedad, pues entonces vayamos al tratamiento de la enfermedad, ¿no? El tratamiento de la ansiedad es un ansiolítico benzodiazepina, que son los ansiolíticos ansiolíticos que conocemos. Son muy seguros, pero para poder trabajar bien en la ansiedad
con nuestro diagnóstico que hemos hecho con este test, hay que trabajar con ansiolíticos de acción corta. De acción corta y que se pueden absorber vía sublingual para urgencias. Por las características de la ansiedad. Porque la ansiedad, como va con nuestra mente y como va con nuestro entorno, pues podemos estar tranquilos y de repente estar muy ansiosos. Y podemos tener una mañana tranquila y una tarde muy ansiosa. Y podemos tener una tarde tranquila y una noche muy ansiosa. Y podemos tener una noche tranquila y una mañana muy ansiosa. Entonces, no es como otras enfermedades que es fácil de medicar, porque se medica con un tratamiento único, mañana, tarde y noche, y ya está. No. La ansiedad es que depende cómo está tu entorno, depende cómo son tus problemas, depende cómo son tus heridas en la mente, pues se manifiesta más, se manifiesta menos y es más compleja. Entonces, al trabajar con ansiolíticos de acción corta, que aquí pongo 3 comerciales, Rivotril, Orfidal, Tranquimacin, el producto químico es clonazepam, lorazepam y alprazolam. Es el nombre comercial y el nombre químico. Son de acción corta. ¿Qué significa? Que estos ansiolíticos, benzodiazepina, lo que das a la mañana no está a la tarde, lo que das a la tarde no está a la noche, lo que das a la noche no está a la mañana. Con lo cual yo puedo ajustar el ansiolítico a la ansiedad que cada uno produce según sus circunstancias. Entonces, en el tratamiento, para entenderlo, ya habéis visto el porqué de la benzodiazepina de acción corta, pero para entender la aplicación del tratamiento hay que también entender heridas de la mente, heridas físicas. Funciona igual. Pero yo me voy a apoyar en las heridas físicas, que todos entendéis de heridas físicas, para que podáis entender por qué se trabaja como heridas de la mente a nivel farmacológico. Entonces así entenderéis mejor el tratamiento de la ansiedad. Porque aquí también se cometen muchos errores por desconocimiento de entender la ansiedad. ¿Qué ocurre en unas heridas físicas? Las heridas físicas, todos conocemos que cuando tenemos heridas físicas tenemos que hacer curas. Si hacemos curas y no desinfectamos suficientemente las heridas, pues las heridas supuran y no se cierran. Entonces, a nadie se le ocurre tener heridas supurando. A ver, hay que hacer algo porque si están supurando no se van a cerrar. ¿Y qué ocurre con el tratamiento? ¿Dónde ponemos la atención? ¿La atención la ponemos en las curas o la ponemos en la infección de las heridas? O sea, nosotros, ¿qué hacemos? Cuando tenemos heridas que están supurando, ¿qué decimos? ¿Dónde está el problema? ¿En la herida que supura o en las curas que estamos haciendo? ¿Dónde está el problema? ¿Qué pensáis? En la herida, ¿no? Que supura. En la herida que supura. Nunca ponemos la atención en las curas. Más bien pensamos que si están supurando es que las curas algo tendremos que hacer. O sea, o aumentarlas, en tiempo o en frecuencia, porque el problema está en la supuración de la herida, no está en la cura. Entonces, ¿el tratamiento qué es? El tratamiento de yodos, curas, betadine, antibióticos, lo que haya que poner, ¿verdad? Es el medio que permite tener las heridas desinfectadas para que el mismo organismo se cure. El mismo organismo genera cicatrización, pero para que genere cicatrización de la herida tiene que estar desinfectada. Y nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de ir limpiándolas y que no supuren, ¿vale? Esto lo tenéis claro porque todos conocemos lo que son heridas. Pues esto ahora lo pasamos a heridas de la mente, que como es más etérico, menos físico, es más fácil, más difícil de entender, pero es lo mismo. Heridas de la mente, el ansiolítico benzodiazepina, ¿qué es? El yodo, el betadine, es el medio. Pero en la sociedad actual nos hacen poner la atención en el tratamiento, no en el problema, en la ansiedad. ¿Cuántas gente, cuidado con las medicaciones, cuidado no te adicciones, cuidado con estos medicamentos y no cuidado con la ansiedad, que es la que te puede llevar a problemas físicos y problemas de comportamiento. Entonces, eso es algo que también hay que estudiar, hay que pensar. O sea,
No poner la atención en el tratamiento, poner la atención en la ansiedad, en el sufrimiento, porque es ahí donde está el problema, ¿eh? ¿Y qué ocurre cuando permitimos el sufrimiento? Al permitir el sufrimiento, pero como es poquito el sufrimiento, ¿para qué me voy a tomar la pastilla? Lo típico, ¿no? Yo es que tengo que aguantar, porque la pastilla es una droga, ¿eh? Y yo esto lo puedo aguantar, ¿eh? ¿Vale? El sufrimiento es la infección de la herida de la mente, ¿eh? ¿Y qué ocurre? Que si está infectada, no cerrará, como una física. Una física no dices, bueno, como está poco infectada, ya no hago más curas. Pues se volverá a infectar y no cerrará. No permitimos que el organismo cierre. Y por eso esta enfermedad se convierte en crónica. Por parte de la sociedad, todos hablamos de que fulanito lleva 20 años tratando la ansiedad y sigue igual, mi madre la ha tratado toda su vida y sigue igual, ¿eh? Y por parte de los médicos, pues ya se sabe que esta enfermedad, como trata el síntoma, el médico está formado para el síntoma, pues una vez trata el síntoma está curado, pero vuelve otra vez el síntoma, vuelve a tratar, está curado y bueno, y el paciente le rebota pues desde hace 20 años, pues con un síntoma, con otro, con un síntoma, con otro, ¿eh? Y ya, pues se acepta de que esto es crónico, ¿eh? Lo malo de todo esto es que todo esto nos lleva, tanto a la sociedad como a la medicina, a poner la observación en la medicación, el miedo al tratamiento y no el miedo a la ansiedad, que es el que nos destroza con fobias, nos destroza con depresiones, cuánta gente depresiva que acaba muy mal, obsesiva, adictiva, cuánta gente atrapada en adicciones que acaba muy mal, físicamente infartos, físicamente todo tipo de enfermedades que vas produciendo. Y mucha gente lo dice, muchos profesionales acaban con ese diagnóstico. Yo he tenido diagnósticos de clínicas importantes de oftalmología de ceguera por estrés. Ceguera por estrés, ¿eh? No han encontrado ninguna otra causa de la ceguera. Y otras enfermedades también donde ataque inmunológico del organismo, has perdido tus riñones, pues no es ataque inmunológico del organismo que no se sabe por qué. Sí que habían situaciones de mucho estrés, de mucho sufrimiento por parte de esa persona porque tenía problemas, justificar el sufrimiento con los problemas, no identificar la enfermedad llamada ansiedad. Hay que insistir mucho en esto porque hay que tener claro que si la ansiedad es el sufrimiento de la mente, no podemos permitir en ningún momento sufrir, porque sufrir no forma parte del ser humano. Esto es una enfermedad, que no nacimos con ella, se nos ha producido, la podemos diagnosticar, la podemos curar y no sufrirla, ¿eh? Entonces, esto es lo que hay que intentar generar esta apertura de conciencia, de que el sufrimiento no es humano, el sufrimiento nos lo produce un entorno que nos crea importancias y necesidades y tenemos que trabajar esto, tenemos que conseguir ser conscientes de que no debemos aceptar el sufrimiento. Y entonces, si no aceptamos el sufrimiento, pues cada uno estudiarse por dónde sufre y buscar con medicaciones, cuando se puedan, porque si se está embarazada así con lactancia, pues esto ya no se puede hacer de momento, pero sí lo puede hacer el padre y sí lo puede hacer luego la madre cuando ya no tenga esa restricción, que lo marca el ginecólogo y lo marca el pediatra. Pero una vez ya no tienes esa restricción, te interesa como madre también quitar tus sufrimientos. ¿Por qué? Porque tus sufrimientos los vas a volcar, tus importancias y necesidades los vas a volcar en tus hijos, inevitablemente. Es una cosa que sale como algo natural, ¿eh? Pongamos un ejemplo, una persona que sufre porque es una persona que no soporta la irresponsabilidad, no soporta el desorden. Es una persona responsable y ordenada. Entonces te explica que está muy orgulloso porque en su familia siempre han sido así. Personas muy responsables y personas muy ordenadas, ¿eh? Y luego en el colegio esos valores se los han inculcado, ¿eh? Y entonces esto está a la orden del día, ¿eh? y muy valorado socialmente, ¿eh? Pero esa persona no puede vivir en una situación de desorden, no puede vivir en una situación de irresponsabilidad porque su sufrimiento le come.
¿entiendes? O sea, cómo ha absorbido unas heridas en sus pensamientos y sus sentimientos de una manera natural, de una manera en un entorno de amor, de familia, en un entorno social de educación. Entonces, hay que intentar abrir la mente para darnos cuenta que el sufrimiento nos lo transmitimos unos a otros de una manera natural, y no somos conscientes de ello, porque no queremos transmitir nuestros sufrimientos a nuestros hijos, pero de una manera natural los transmitimos, y el sistema educativo quiere educar, no quiere mal educar, pero con esas importancias y necesidades que también genera el sistema educativo para que los alumnos sean brillantes y sean ganadores y sean exitosos y tengan futuro, pues también generan ese estrés en esos niños y esas heridas. Entonces, lo que quiero, he insistido mucho en esto porque es donde más fallamos, en no tener conciencia que el sufrimiento tiene que ser cero. Nosotros podemos vivir sin sufrimiento. Ahora lo preguntas a quien sea y te dirá, eso es imposible. Claro, porque hemos creado una sociedad del sufrimiento, desde siempre, desde que existe la humanidad. No es un tema de nuestra generación ni la anterior, no. Esto viene desde siempre, porque nunca hemos identificado el sufrimiento como una enfermedad, ¿vale? Entonces, si vamos al tratamiento, si lo comparamos con las heridas físicas, ¿qué hacemos en una herida física en el tratamiento? Nosotros ponemos la atención en la herida, en la supuración, y programamos una serie de curas para mantener las heridas desinfectadas para que el propio organismo se cicatrice. Y vamos viendo que va bien, porque las heridas se están dejando de supurar. En vez de 2 curas he tenido que hacer 4, y a veces he hecho 5 y 7, pero siguen sin estar infectadas y se están cerrando. Perfecto, lo estoy haciendo bien. Y en la medida que ya se están cerrando y se cierra, pues yo voy haciendo menos curas y ya, una vez cerrada, cierro ya las curas porque ya no tengo herida. ¿Vale? Esto lo tenemos muy claro porque esto lo conocemos. Pues si entendemos el sufrimiento de la mente como heridas de la mente, pues tengo que cerrar esas heridas. Pero para que la mente me cierre las heridas como el cuerpo físico me las cierra, los tengo que mantener sin sufrimiento, porque el sufrimiento es la infección de la herida. Y entonces el tratamiento ansiolítico consiste en pautarlo progresivamente, mañana, tarde y noche, como fijo, para que vaya parando, porque de entrada no sabemos el grado de sufrimiento que tiene cada uno. Entonces vamos pautando para que, creciendo en el tratamiento, hay una primera fase que vas aumentando el ansiolítico visita a visita, progresivamente, según el test, porque vas viendo que con sus heridas va manifestando pus físico, pus del comportamiento. Si hay pus, es que la atención está en el pus, no está en el tratamiento, pues tengo que seguir aumentando el ansiolítico. Con una única condición, y es que no debe dar somnolencia. El ansiolítico se debe ir dosificando sin somnolencia. ¿Por qué? Pues porque si la mente está dormida, ni piensa ni siente. Si lo que queremos quitar es la herida del pensamiento y del sentimiento, si no piensas y sientes, no podemos quitar su herida. Igual que en un cuerpo, el yodo lo ponemos en la herida. Si no tenemos cuerpo y no tenemos herida, no podemos poner el yodo. ¿Vale? Entonces, vamos dosificando en una primera fase el ansiolítico benzodiazepina en función del test orientando por dónde produces más la ansiedad. Si lo produces por la mañana, pues se dosifica más por la mañana. Si lo produces más por la tarde, se dosifica más por la tarde. Si produces más por la noche, se dosifica más por la noche, como tratamiento fijo. Pero luego usamos una urgencia en cantidad suficiente, de medio en medio, de uno en uno, según el grado de ansiedad que tenga la persona, para en todo momento, cuando aparece el sufrimiento, pararlo, en ese momento. El sufrimiento, no la manifestación del sufrimiento. Porque muchas veces te encuentras que la persona no se da cuenta de tomar la urgencia hasta que no tiene la migraña, hasta que no tiene el mareo, hasta que no tiene la manifestación de la ansiedad. Y antes no se ha dado cuenta que no estaba tolerando una situación, que estaba perdiendo la paciencia en algo, estaba sufriendo y no se estaba dando cuenta de ese sufrimiento. Y es ahí donde hay que poner, porque es ahí donde está la infección.
en el sufrimiento. Luego es la manifestación, es el pus. Pero bueno, como tenéis el test, pues bueno, ¿qué ocurre cuando en una herida la hemos desinfectado mal y supura? Pues no pasa nada, pues hago más curas y la recupero porque si no, no la voy a cerrar, o sea, no pasa nada. O sea, intentar siempre entender que el problema está en la herida, no está en los tratamientos. Y que si el tratamiento no me ha funcionado, pues ya aumentaré la cantidad, ya aumentaré la frecuencia, porque yo lo que quiero es cerrar estas heridas. A base de trabajar mañana, tarde y noche, ajustando el ansiolítico, para conseguir lo que yo llamo el punto de curación, ansiedad cero, que es mañana, tarde y noche no sentir sufrimiento, no sentir ansiedad, sin somnolencia. Ese es el punto de curación. Pero ese punto de curación, una persona poco ansiosa puede estar en 2 pastillas, pero una persona desestructurada, adicta de hace 20 años, sin trato familiar, sin integración social, pues puede estar en 20 pastillas, o en 30. O sea, porque sus grados de ansiedad y sus grados de herida son tremendos. Entonces, tenemos ansiedades leves, ansiedades moderadas y ansiedades muy graves. Pero que también se reflejan en el test. El test, en vez de ponerte situaciones leves, pues te pone enfermedades fuertes y adicciones fuertes y te pone la situación que tiene el individuo. Entonces, el tratamiento de una ansiedad leve a una ansiedad grave solo cambia su intensidad. Como pasaría también en unas heridas. Unas heridas fáciles, unas heridas complicadas, lo que cambia es la intensidad de curas y la intensidad de tratamiento. Exactamente igual. Y por mi parte, yo creo que ya lo he explicado todo. Cómo diagnosticar la ansiedad, qué es la ansiedad, cómo se produce, cómo se manifiesta, y luego la posibilidad de tratamiento farmacológico, viéndolo como unas heridas que hay que diagnosticar y bueno, tratar y curar. Cuando se están curando las heridas, hemos llegado al punto de ansiedad cero, donde no sentimos ansiedad. Da igual que sean con 3 comprimidos, con 7, con 8, con 9 comprimidos, con los que necesite cada persona. Cuando se están cerrando las heridas, en el test de autoevaluación vais viendo que todo lo que es las manifestaciones físicas están desapareciendo, del 5 pasa al 3, del 3 pasa al 1, del 1 pasa al 0, y lo que son las manifestaciones del comportamiento igual, del 5 pasa al 3, del 3 al 1, al 0. Y de las mismas heridas igual, las mismas heridas que tenían una intensidad 5, yo sufría mucho con la impaciencia, yo con el desorden, con llegar tarde, es que yo no lo podía soportar, era una cosa que me superaba, pues ahora lo puedo soportar y ahora no me produce ningún tipo de sufrimiento. Entonces ya es cuando esa herida le pones 0, le pones ya cicatrización, ya no hay que tratarla porque tú ya no sufres por esa realidad. Parece increíble, pero sí, una persona que no ha hecho un tratamiento le parece increíble que deje de sufrir cuando toda su vida ha sufrido, pero se consigue, se deja de sufrir. ¿Vale? Ya está, ya lo que es la presentación ya está. Si tenéis alguna pregunta para la presentación. Pero después de, o sea, paralelamente hay que hacer terapia, imagino, ¿no? Sí, tú puedes hacer terapia, tú puedes hacer deporte, tú puedes hacer lo que quieras que te ayude a descargar ansiedad, que te ayude a estar bien. Pero, ¿qué problema hay? Que lo que hagas, que te irá bien, lo que sea, yoga, acupuntura, es que existen miles y miles de terapias, han existido siempre a lo largo de toda la humanidad también. Pero el tema está en el concepto de herida. En un concepto de herida, tú no puedes tener la herida desinfectada 10 horas del día. La tienes que tener desinfectada las 24 horas del día. Y no puedes tenerla desinfectada el 90%, no, el 100%. Porque solo que dejes un 10% infectado, reinfecta la herida y ya no se produce la cicatrización. Entonces, en las terapias va bien, porque cuando tú estás haciendo la terapia, es como cuando haces una cura de vez en cuando. Limpias y te quedas bien. Pero como no acabas de desinfectar del todo la herida
y luego, como entre terapia y terapia pasa un tiempo donde tú estás con problemas diarios produciendo ansiedad, produciendo infección, vuelves a la terapia con las heridas igualmente infectadas como cuando viniste la primera vez. Y entonces, ¿qué ocurre? Mientras tú vas haciendo terapias vas bien, pero en el momento que las dejas, pues te notas que ves en tu test que vuelven las migrañas, vuelve el trastorno del sueño, vuelven tus obsesiones, vuelven tus comportamientos de ansiedad. Por eso te digo que como ayudante, perfecto. O sea, como combinación, o sea, apoyándose en la farmacología que te controlaría el sufrimiento mañana, tarde y noche, y si encima complemento algún tipo de terapia, cada uno la que le guste, porque cada persona pues tiene les llama más un yoga o les llama más otro tipo de terapia, ¿no? Pues ¿qué hace? Pues que esa terapia ayuda al fármaco y consigue que con menos fármaco pues tú también te mantengas en ansiedad cero, en sufrimiento cero mañana, tarde y noche, con lo cual tienen su utilidad, ¿no? Pero sin dejarte de apoyar la farmacología, ¿eh? Y la farmacología, que es el fracaso también de la medicina actual, al usarlo solo para los síntomas, no pensar que la enfermedad viene en el sufrimiento, y el médico solo actúa cuando está el síntoma, porque es nuestra formación, así lo tenemos en nuestros tratados de medicina. Pues ¿qué ocurre? Que si lo comparamos con una herida, es como desinfectar la herida cuando supura. O sea, porque la herida hasta que no supura, hasta que no da síntomas, no hay que desinfectarla. Y claro, mientras hacemos las curas con el pus y limpiamos el pus y dejamos la herida limpia, pues eso tiene buen color y está bien. Pero como no la hemos desinfectado, vuelve la herida a infectarse y nunca se cierra. Y claro, la experiencia que tienen los médicos es que la ansiedad se puede ir tratando, pero no se cura. Esta es la experiencia que se tiene. Entonces, claro, el miedo que hay es que se cree dependencia al fármaco. Pero la dependencia viene de que no estamos eliminando la herida. Si tú tienes una herida que necesita 5 curas diarias, 7 curas diarias para cerrarse y le haces una de vez en cuando, pues tú puedes estar 20 años tratando esa herida sin cerrar. ¿Por qué? Porque en vez de centrarte en mantenerla desinfectada, le haces alguna cura cuando te acuerdas y va bien, es que va bien, pero no desinfecta del todo y no cierra la herida. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda más que tengáis? Esto del sufrimiento. Es que la mía iba. ¿Sí? Iba así, si solo con farmacología. No, todo es válido. Todo es válido, todo es válido. Pero si se necesitaba una complementación o únicamente con medicación ya. No, pero con la medicación, pero si tú además te gusta hacer yoga, pues ese yoga te permite relajarte, te permite meditación, te permite estar en momentos de tu espacio, tiempo bien, y eso te descarga ansiedad. El ejercicio físico, te vas a una piscina, te vas a un gimnasio, descargas ansiedad, eso está bien. Eso me permite, con menos medicación, estar con ansiedad cero. Es que el problema no es la ansiedad, es el sufrimiento que tú tienes en el problema. Como te he explicado antes, nos centramos en el problema como la causa de la ansiedad. No, el problema, nosotros vivimos muchos problemas sin sufrimiento. ¿Y cómo sabes que estás produciendo ansiedad en el problema? Porque no toleras, porque no tienes paciencia, porque te aferras al problema, porque no puedes aceptarlo. ¿Cómo vivimos el problema? Claro, que lo vivimos con sufrimiento, pero no nos damos cuenta porque tenemos tan normalizado el sufrimiento que nos parece natural y no vemos el sufrimiento. Entonces vemos que yo estoy perdiendo la paciencia porque tengo unos paletas en casa que no me acaban de salir de casa y tengo la casa patas arriba y me están desorganizando todo. Entonces aquí el tema está en que estos paletas sacarlos por las ventanas, porque me están poniendo de los nervios. Entonces vemos... ¿La solución cuál sería? ¿Echar a los paletas? No, dejar de sufrir. Exacto. Dejar de sufrir. Porque el sufrimiento... No convivir con ellos, no, porque tú una vez tienes tu ansiedad controlada y tú ya no estás sufriendo con los paletas, tú estás diciendo, pero bueno, yo aquí tengo un contrato que dice que ustedes en 3 días esto tenía que haber acabado
Y yo busco la solución del problema, pero sin estar angustiado, sin estar sufriendo. Como otras realidades que tenéis, con problemas que buscáis soluciones y no estáis sufriendo. Y tenéis paciencia, tenéis tolerancia, aceptáis, os adaptáis, buscando soluciones. Esto no lo puedo conseguir de esta manera, pero me conformo de esta otra. O sea, pero ahí no hay sufrimiento. Y al no sufrimiento eso te permite aceptar o adaptar la realidad. ¿Vale? Yo, por ejemplo, que llevo tantos años con ansiedad, Claro. y me he medicado bastante. Y ahora que con lo que yo te he explicado, ¿no te das cuenta que siempre se ha trabajado las consecuencias de la ansiedad? Bueno, yo ahora estoy mejor porque estoy con tratamiento farmacológico y con terapia. Sí, y al combinarlo se ayudan mejor. Me encuentro un poco mejor. Te encuentras un poco mejor, pero como hemos dicho, desinfección cero, no mejor desinfección, no. Bueno, es que he tenido que hacerlo porque de la misma ansiedad he cogido fobias que nunca había pensado, claro. fobias, obsesiones. Claro. ¿Y qué es la fobia? Pérdida del control. Claro. ¿Y qué es la fobia, la obsesión y la pérdida de control? Manifestación de la ansiedad, el pus. ¿Y por qué tengo pus? Si tengo pus es porque tengo las heridas infectadas, si no, no tendría pus. Pero en tu caso el pus masivo, porque hay ya descontrol, son heridas en descontrol. Imagínate qué mal desinfectadas están tus heridas. A pesar de que la percepción que tienes es que estás bien apoyada, por supuesto, estás haciendo farmacología y estás haciendo terapia, pero la farmacología no está suficientemente ajustada. Y no está ajustada a tu sufrimiento, está ajustada a tus síntomas. Y claro, al estar ajustadas a tus síntomas, de ahí que no tienes la eficacia que tendrías del fármaco. El fármaco ajustado al sufrimiento cura, porque va a la raíz, a la infección. Bueno, yo el Trankimazin me lo he tomado muchos años y a mí no me ha hecho... Yo veo que ahora con el Rivotril, yo sí que me noto mucho mejor. Sí. No me da la somnolencia que tú has hablado antes. Sí. Pero te digo, yo estoy con Trankimazin porque de ansiedad también tuve bulimia. Entonces, claro. Bulimia es otro comportamiento sin control, otro pus masivo, que si no sufrieras tan fuerte, no llevarías a ese descontrol. Y entonces, si tú tienes manifestaciones de descontrol o tienes enfermedades orgánicas, te está diciendo que tu ansiedad es muy fuerte. ¿Lo ves? Entonces, ¿qué ocurre? Que hay que ir a una medicación más contundente, más ajustada, mañana, tarde y noche, pero no en el síntoma, en los comportamientos, en el sufrimiento. Cuando tú le estás dando importancia a algo, importante de necesidad. ¿Cuántas veces es que esto es importante, es que esto necesito esto? Cada día lo estás haciendo. Y eso es ansiedad. Pero a veces son sufrimientos por cosas importantes como temas de los hijos. O sea, es inevitable, ¿no? Me estás diciendo lo mismo que hemos hablado antes. El concepto que nos han dicho de que es inevitable, de que forma parte de la vida, forma parte de los problemas. Y eso es lo que tenemos que intentar abrir la mente. El sufrimiento no es humano, es una enfermedad que se puede diagnosticar, se puede tratar y se puede curar. O sea, tú puedes dejar de sufrir con tus hijos, ¿sí? Pero dejar de sufrir con tus hijos no significa que sigas teniendo problemas con ellos. Pero problemas que como son tus hijos, pues tú los vas a asumir porque los quieres. Pero no necesitas sufrir para enfrentarte a los problemas de tus hijos. ¿No? O sea, a ver, no son necesarios, pero ¿y eso cómo se evita? Pues eliminando el sufrimiento. Haciéndote la lista de sufres ¿por qué? Porque no soportas el desorden y tienes unos hijos desordenados. Porque no soportas la irresponsabilidad y tienes uno de tus hijos... Pero más problemas a nivel a lo mejor médico, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero no tolero la enfermedad de mi hijo. No tolerar o no tener paciencia con la enfermedad de mi hijo, hemos dicho que eso es sufrimiento. Claro. Y eso es ansiedad. Se pone mal, que se ponga bueno, que se ponga Luego no tienes paciencia, no tengo paciencia, no tengo tolerancia, porque es mi hijo, ya, de acuerdo, pero con ese sufrimiento ¿tu hijo va a curarse? No. O sea, tú no sufriendo, igualmente te vas a preocupar de tu hijo. Sí.
No necesitas sufrir para preocuparte de tu hijo. Sí, pero ¿y eso cómo se hace? Pues curando la ansiedad, siendo conscientes de que podemos... Creo que ansiosos somos todos. Sí, claro, porque desde que nacemos nos machacan, pero no nosotros, ya desde las cavernas ya desde que el hombre existe. Se ha creado una sociedad que todo es importante, todo es necesario y el sufrimiento forma parte de la vida. Y eso es lo que hay que abrir la mente. No aceptar el sufrimiento como natural, porque lo acepta la sociedad y lo acepta la medicina como reflejo de la sociedad. La medicina, en el momento que la sociedad cambie, la medicina también cambiará. O sea, yo pacientes que voy con su test y que se van curando, cuando van a sus médicos, ostras, ¿y esto te va bien? Y desde que tomas esto así, se te ha ido la migraña y si antes no se te iba con nada, y ahora duermes y ahora no tienes problemas de diarreas, ya tienes... Y ahora, ostras, y ahora estas cosas con tus hijos que te agobiaban ahora no te agobian, ostras, pues esto está bien. Y el médico quiere ayudarte y va a colaborar. Preséntale el test, preséntale por dónde sufres, le explicas que quieres sufrir y le explicas todo lo que estás mejorando y te va a colaborar, porque quiere tu bienestar. Pero ¿y cuando ya estás a medias, que no es una ansiedad? A medias. O sea, Ponemos una herida infectada a medias, ¿eh? ¿Y qué hacemos? Como está a medias, no la tratamos. Claro, nos podemos tratar todos no podemos tomar medicación todos por cosas, ¿no? Por sufrir, claro. O sea, tú no... Pero, por ejemplo, yo me saco leche en el trabajo, ¿no? Sí. Entonces, ya no tengo miedo de lactancia y entonces lo hago como a escondido. Entonces, estoy nerviosa todo el rato y que se me van a pillar, que se me van a decir algo. Entonces, estoy todo el rato run, y hasta que no me la he sacado y ya estoy, porque me la hago solo una vez al día, Sí. pues hasta que no me la he sacado y ya está todo ok y ya no ha pasado nada y tal, pues no me quedo tranquila. No me voy a apuntarme una pastilla por eso. No, porque tú estás en lactancia, ¿eh? Hemos dicho que la embarazada y la lactante no podemos hacer este tratamiento de ansiedad cero mañana, tarde y noche, porque la dosis de medicación es más alta de la que le permite su embarazo o la permite su lactancia, ¿eh? La lactante y la embarazada tiene que ir al tratamiento puntual ansiolítico que le dé el ginecólogo o que le dé el pediatra, ¿eh? No puede ir al tratamiento de curación. Pero es algo, o sea, lo del tema de la leche es un ejemplo. O sea, si yo fuera otra cosa y no estuviera dando el Si no pecho... hubiera la limitación de la lactancia. Si no hubiera la limitación de lactancia, entonces sería este sistema, Por ¿eh? esta cosita mía, de este sufrimiento... Sí, porque entonces ya no sufres, ¿eh? Y cojo yo ahora y me escaqueo de mis compañeros y me da igual lo que piensen. Y no sufro, y antes sufría. Ostras, ¿y esto qué ha pasado? Pues porque ya... Pero hay gente también que puede hacerlo sin fármaco, ¿no? O sea, como que le resbala más todo. Pero si esto es difícil, o sea, para hacerlo sin fármaco no tiene que haber herida en la mente. O sea, tú muchas veces, la sociedad nos intenta crear siempre importantes necesidades y nos estresan. Pero tú a veces tienes la fuerza para decir, oye, esa importancia a mí me la repampinfla y se la reboto al entorno, ¿eh? Así como me viene, la importancia será mucho, pero a mí me da igual, ¿vale? Entonces no pasa a herida tuya, porque tú has llegado a conseguir sacarte el estrés de ese entorno que te estaba estresando, te lo has sacado encima, ¿eh? Lo típico de los estudios, ¿no? O sea, a mí me están suspendiendo, pues bueno, pues que me suspendan. Mira, no me voy a comer el coco por ello y no me voy a traumatizar por ello. ¿Y qué herida tengo yo con el tema este? O sea... Lo tienes que hacer en el test, ¿eh? Lo tienes que hacer en el test. Tendríamos que hacer el test para explicaros el test, porque claro, ahora lo que interesa es manejar el test, porque ese test ya os vais de aquí con el diagnóstico de vuestra ansiedad. Y con esto podéis ir a vuestro médico habitual y os puede gestionar el tema de la ansiedad, ¿eh? Pero entiendo que eso es autogestionarse cada uno. Claro. Propios problemas. No, problemas no. Gestionas, No. Entonces ya no tienes el problema. No, claro que tienes el problema. Sin ansiedad tú sigues teniendo el problema. No, pero si yo tengo un problema con mi hijo, por ejemplo, Sí. y aprendo a gestionar ese problema que tengo con él, Sí, ya pero- no me causa estrés, porque ya lo sé gestionar, ¿no? Sí, el que puedas. ¿Y el que no puedas gestionar? Porque dices, Estoy hablando en el caso de que lo aprenda a gestionar. Sí. En- sí. Tengo bastantes problemas sí. con mi hijo. Yo- Hay algunos que los Cla- gestiono y entonces Claro. bueno, pues ya no me preocupan tanto. Claro, Por ejemplo, no me preocupan tanto. en la habitación desordenada. Sí. Vale. Bueno,
yo tengo que poner el pacto que tiene que tenerla ordenada, Vale. al menos una vez a la semana que hace limpieza general. Vale. El resto de la semana, bueno, Pero tú ahí estás aceptando y estás aceptando y estás tolerando. no, hemos hecho un pacto. Pues en el pacto. Es saber gestionar esa situación. Sí, en el pacto has gestionado la situación y has eliminado la importancia de la situación. Te has adaptado, has aceptado. No puedo quitarle importancia. Hay cosas que son importantes. No, donde haya importancia es ahí donde tienes que trabajar. Tienes que eliminarte la importancia. Y desde la importancia, Hay importancias que son importantes. sí, pero vivido desde la no importancia, porque yo he trabajado con muchas madres con importancias sobrenaturales, que cuando han dejado de estar las importancias, se vive de otra manera. Os pongo un ejemplo que lo he vivido muchísimos Yo años. tengo uno, creo, que es, no sé si va por ahí, ¿vale? Yo tengo un problema con mi hijo, Ujú. ¿vale? Tiene 4 años, que tiene miedo a hacer caca. Sí, Llevo 3 años luchando porque sí, tiene sí, miedo. sí. Entonces, yo, ¿qué puedo hacer para no darle importancia y para no sufrir? Sí, o sea, tienes que, con la medicación, ¿verdad? Si te puedes permitir la medicación, ¿verdad? Ajustarla para no sentir sufrimiento. Sí, pero si yo veo que él está llorando y me dice, mamá, cógeme, yo Sí, quiero, mamá. sí, pero una vez tú no sufres, tú ya estás tratando la herida, porque no estás sufriendo, ¿vale? La herida está desinfectada. Y luego tienes el problema del niño con su caca y con su dificultad. Y como madre, pues le vas a ayudar, pero vas a tener paciencia, vas a tener tolerancia, no te vas a aferrar al éxito, si no se consigue hoy ya se conseguirá mañana, vas a aceptar la situación, porque bueno, es mi hijo y esa es su dificultad, y bueno, nos adaptamos en la medida de nuestras posibilidades, pero eso me lo permite el que no esté sufriendo, porque si estoy sufriendo es lo contrario, no tengo paciencia, no puedo tolerar la situación. Todo en poder gestionarlo con la medicación. Y yo No, poderlo gestionar con el no sufrimiento, que está la medicación y hemos dicho que te puedes ayudar de otras terapias. Es que yo soy antimedicación. Medicar el grado bajo lo veo como fuerte. No sé. Es el concepto de herida, o sea, es como si me dijeras, solo voy a tratar las heridas que estén muy fuertes y muy supuradas. Las heridas que estén poco infectadas y sean pequeñas no vale la pena tratarlas, porque así no uso el fármaco, ¿ves? La importancia del fármaco en vez de poner la importancia en la herida. Pero ¿qué más da? Si hay una herida, ¿por qué tengo que vivir con herida? Si la puedo cerrar. ¿Por qué no cerrarla al principio, que es más fácil, que no cuando sea más fuerte y más complicada? Es de sentido común. Pero es esto, la dificultad. Tenemos el concepto de que el fármaco es peligroso, y no tenemos el concepto de que aquí el peligroso es la ansiedad, que es la que nos destruye, la que nos destroza. Pero por ejemplo, lo que yo he comentado de sacarme la lechita, ¿eso es ansiedad? Eso es ansiedad, porque tú te estás escondiendo y estás sufriendo. Hombre, estoy todo el rato con el rum. Comportamiento de huida, de aislamiento, para que no sufrir, porque si me ven, sufro. Entonces, y también, aunque no me vean, también sufro por si me ven. Luego está sufriendo igualmente. Es que todo el rato es sufrimiento. Pues esto es ansiedad, esto es la ansiedad. Os pongo un ejemplo que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención y os pongo un ejemplo, las madres con los hijos que se van de casa, adolescentes, se van de juerga, entonces, bueno, yo he tenido pues muchas madres que he tratado así, porque no duermen, están muy mal, sufren mucho, porque ya os llegará, ya os llegará, pero yo ya he tratado a estas madres, ¿no? Entonces, cuando empiezo, les digo que eso es ansiedad, entonces me dicen, ¿cómo se nota que tú no eres madre? Que no sabes lo que es ser madre, ¿no? Porque claro, si eres madre y sabes que van a salir tu hija, tu hijo, y van a ir por discotecas, con drogas, con todo lo que hay por la calle, ¿cómo no vas a estar sufriendo a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana? ¿Cómo no vas a estar sufriendo? Si eres madre, Entonces les explico, digo, no duermes, tienes problemas de estómago, tienes un montón de problemas, de la ansiedad que estás viviendo con tus hijos. Podemos probar a tratar la ansiedad y a que no sufras. Tratamos la ansiedad, esa mujer deja de sufrir,
duerme, ya no sufre porque sus hijos salgan, y cuando llegamos a esa situación, que incluso ya sus hijos dicen, pero mamá, que ya no me quieres, o ya pasas de mí, es que no te importa ni que salga ya, Entonces ya en ese contexto de curación, porque la herida ya está cerrada, ya no sufre con la situación, les pregunto, y ahora llegando a este punto, ¿me puedes decir si ya no quieres a tu hijo como lo querías antes o a tu hija? Y la respuesta es que no, que lo siguen queriendo igual. La diferencia está en que ahora no sufren y antes sufrían, antes no dormían. Pero claro, y esas madres tienen que estar medicándose hasta que tengan 25 años los niños. No, se medican hasta que dejan de sufrir, hasta que ya salen y ellas duermen y ni se enteran que han vuelto a las 6 de la mañana y se los encuentran a las mediodía a la hora de comer y dicen, ostras, ¿estás aquí? Y dices, sí. ¿Retirando la medicación? La medicación se retira cuando dejas de sufrir. Nos falta información. Claro que os falta información, y abrir la mente a que el sufrimiento no es natural, que no va relacionado con la vida, con los problemas, que va relacionado con el sufrimiento de nuestra mente. ¿Pero y es algo físico de conexiones neuronales? ¿O Sí, por supuesto que hay conexiones neuronales, pero esas conexiones neuronales, ¿por qué se han reeducado? ¿Por qué se han cicatrizado? Porque si tú antes sufrías llegando tarde y ahora no sufres, ¿qué ha pasado si tú eres la misma? Y te sigue sin gustar llegar tarde, pero antes no podías soportar e ibas 2 horas antes a los sitios porque no podías soportar llegar tarde. Y movilizabas a todo el mundo en plan obsesivo porque te ponías de los nervios. Y ahora no sufres por llegar tarde. Toda mi vida sufriendo por llegar tarde y ahora no sufro. ¿Qué ha pasado si yo soy el mismo? Pues que esa herida se ha cerrado. Pero yo soy el mismo y no me gusta llegar tarde. Pero si un día, por lo que sea, llego, al menos no sufro. Pero he hecho un trabajo para dejar de sufrir. He tenido que cerrar la herida. No lo he conseguido sin hacer nada. Porque eso es una enfermedad. Bueno. Yo sí estoy de razón, ¿no? Pero yo llevo muchos años con ansiedad, muchos. Y me voy a correr, sí me encanta, me voy a correr, he hecho el punto cruz en casa. Y a mí lo único que me ha hecho sentirme bien ha sido cuando me he medicado. ¿Sabes? O sea, cuando Y no has llegado a una medicación de ansiedad cero, Has llegado a un... Todavía he ido a peor, pero porque lo que dice a lo mejor en su momento no me han dado la medicación adecuada. Ajustada. Adecuada siempre es, porque hacer una cura siempre es adecuado. Ajustar la cura... Pues por ejemplo, ahora yo estoy haciendo medio ribotril por la mañana, medio por la mediodía y 1 por la noche. Claro. Y por la mañana me tomo la sertralina. Claro. Yo, desde que me tomo esto... Vas mejor, pero sigues sufriendo. Sí. Y esos puntos de sufrimiento es mantener las heridas infectadas. Y eso es lo que impide la curación. Entonces, ajustando más ese tratamiento ansiolítico, un poco más a la mañana, un poco más a la tarde, según se dé la situación, viendo tu test, verás que entonces, al sufrimiento cero sin somnolencia, recuerda, entonces es cuando todos los parámetros del test te van bajando. Y llega el momento que marcas curación, marcas cero. Y dices, ostras, yo ya no sufro por esto. Y antes sufría. Una vez has quitado el sufrimiento, luego queda la destructuración que hay. Entonces, las terapias también ayudan para recuperar a esa persona en sus relaciones familiares, en sus relaciones sociales, porque en su momento ansioso lo destrozaron por el sufrimiento. Entonces, las terapias no solamente sirven como ayuda para la farmacología, para el tratamiento de la ansiedad, sino que también sirven para recuperar a una persona que se haya podido desestructurar. ¿Tenéis todos el test? La primera hoja es, como hemos dicho antes, donde producimos la ansiedad. Entonces, si os fijáis, es situaciones donde sufro o le doy importancia, y la que estáis sufriendo le dais importancia, la marcáis como herida. Entonces, la ansiedad producida la acabamos manifestando. El PUS físico, ¿verdad?, es una lista de situaciones físicas que habitualmente se producen cuando hay ansiedad, y que habitualmente va coincidido con diagnósticos médicos. Tienes cervicalgia por ansiedad o por estrés, tienes migraña por ansiedad o estrés, y la propia persona lo ve. Cuando está estresado o ansioso, ve que le duele la cabeza, ve que le duele el cuello,
ve que tiene problemas físicos. Entonces si tenéis el problema físico lo marcáis y luego marcáis la intensidad. Si es leve es un 1, si es moderado un 3, si es intenso un 5, a nivel físico. Pero es el push físico. Y la tercera hoja es el push del comportamiento. Es la manifestación de la ansiedad a través del comportamiento. Son comportamientos de necesidad, pero que lo tenemos muy normalizado. Necesito que mi hijo coma. Pues estás... Pero por ejemplo que pone, yo que he sufrido de bulimia, mi obsesión compulsiva le metía hacia obesidad o bulimia. Yo aquí que tengo que marcar, porque yo ahí ya estoy curada. Pues entonces no lo marques, porque si ya lo has solucionado, vale. No lo marques. Pero a lo mejor has cambiado. Yo lo marcaría y lo pondría en leve. Porque hay la posibilidad de que te vuelva. Bueno, sí, eso me lo dijeron. Hay la posibilidad de que te vuelva. Porque lo que hacemos muchas veces es, tanto en lo físico como en el comportamiento, que como que vamos variando los síntomas, las manifestaciones físicas las vamos variando, las vamos cambiando de cajones. No manifiesto esto, pero ahora manifiesto lo otro. No tengo estos síntomas, pero tengo estos otros, ¿no? Entonces... si habéis tenido el síntoma, al menos marcarlo como leve, porque ahora es leve, porque ahora casi no lo tengo, pero lo marco porque si algún día vuelve, que sepa que esto ya lo tenía, vale la pena. Y entonces es lo mismo, vais marcando el comportamiento de necesidad, pero claro, cuando la necesidad es muy fuerte, pasa a obsesión. Entonces habéis visto en la lista que hay obsesivos, fóbicos, adictivos, hipocondríacos, depresivos, que son niveles de descontrol, son niveles de necesidades muy fuertes. Una persona depresiva grave es una persona que está harta de sufrir. Está tan harta de sufrir que todo le da igual. Una persona obsesiva es que el sufrimiento es tan fuerte que se obsesiona tanto por las cosas que llega un momento que puede perder el control. Pero por ejemplo, yo la fobia que tengo ahora mismo, Sí. aquí no sale. Pero tú puedes poner fobia y en observaciones pones la que tengas. Tengo fobia a las palomas, tengo fobia a las arañas, tengo fobia... Ya, pero con fobia, conducir coche, fobia accidente de coche. No, pues, tú marcas fobia y pones la tuya, a lo que tú tengas fobia. Porque claro, tú piensas que en el mundo podemos tener 200 millones de fobias. No puedo poner las fobias en una hoja. Adicciones hay... para lo que quieras, adicción a la compra, adicción a internet. Es que la estaba buscando y no la encontraba. No, entonces es orientarte por adicción, por obsesión, por depresión, y entonces le pones la intensidad y especificas en observaciones si la tuya es particular, ¿no? ¿Sabes diferenciar la fobia de la ansiedad generalizada? La ansiedad generalizada es cuando yo siento ansiedad en cualquier sitio. Yo voy de repente paseando y empiezo a sentir ahogo, taquicardia. Creo que he pasado por todos los niveles. Vale, entonces tienes que marcar como manifestación la ansiedad generalizada y la fobia. Y entonces la intensidad igual. La intensidad si es 1 o un 3. Vale. Yo me acabaré curando. La curación, yo llevo 25 años curando la ansiedad, pero trabajándola como la acabo de presentar, como una enfermedad, pero la enfermedad no es el síntoma, no es el comportamiento, la enfermedad es el sufrimiento de la mente. Y ahora con esta herramienta del test va muy bien, porque incluso con este test, yendo a vuestro médico habitual, el médico viendo el diagnóstico hecho y viendo que os va bien, os va a ayudar, va a colaborar con vosotros. Tengo una duda. Dime. ¿La ansiedad ocasional por desbordamiento? Sí. ¿Un ataque de ira, no sé cómo Sí. para alguien así? Sí. ¿Eso es normal? ¿O No, eso es ansiedad. Pero eso es porque yo tengo que controlar que cuando se me cruza alguien o No, cualquier cosa, tienes ¿no me que, tiene afectar? no te tiene que afectar. Tienes que tener paciencia, tienes que tener tolerancia, pero eso no significa para decir, este señor está como una cabra, porque acaba de hacer un zigzag. O sea, le puedo estar como una cabra, pero sin ponerme... Pero no me tiene por qué hacer sufrir. Si me hace sufrir es porque mi mente me hace sufrir. Pero que sea puntual y al minuto ya me da igual. Sí, pero tienes... Pero yo tenía el
pero tienes, tienes una manifestación de la ansiedad puntual. Y hay quien es crónica, o sea, es agresivo crónico. Conocemos la violencia, la cantidad de jóvenes violentos, la cantidad de una sociedad violenta. Y eso ya sería pues también otro problema de ansiedad que no está diagnosticado, grave. Y luego, para que llegue a ser una adicción al juego, porque yo juego a los videojuegos y juego siempre que puedo. ¿Perdona? A los videojuegos siempre que puedo juego. Sí, la adicción... No dejo de hacer mis cosas por el juego. No, claro, la adicción hemos dicho que es un nivel superior de necesidad. Tengo tanta necesidad y la necesidad es como consecuencia de un sufrimiento intenso. Entonces, todos los adictos sufren en su adicción. Bueno, yo a veces que, porque es un juego mucho de estrategia y tal, y la tele da vueltas, no está haciendo la... Pero tú lo que haces es disfrutar, no estás sufriendo. Entonces tú no estás usando el videojuego para liberarte del sufrimiento. Porque claro, si tú coges el videojuego porque estás sufriendo y a través del videojuego te concentras en el videojuego y no sufres... Si estoy un poco así, no sé, por algo, ¿no? Sí, pero como lo hagas de esa manera... Sí, pero si te desahoga y lo usas como desahogo, entonces te lleva a la adicción. ¿Entiendes? Porque la adicción es igual que el deporte, igual que subir montañas, igual que ir a la compra, pues como veo que cuando hago esto me tranquilizo, pues cada vez lo frecuento más. Hasta que llega un punto que no tengo retorno, que yo ya no puedo vivir sin ello. ¿Entiendes? Él tiene temporada. Sí, Ya no Sí, sí, pero tenemos que entender que si vamos hacia algo como huida del sufrimiento, eso nos puede aferrar y eso nos puede generar adicción. Pero adicciones, pero te pongo adicciones socialmente muy bien vistas. La adicción a la limpieza. Las mujeres, qué limpias son, qué limpias, pero son adictas. Yo he visto mujeres quitando la pintura de las paredes, porque siguen pensando que la pared está sucia. O sea, pero eso ya es patológico, ¿no? Ya es claro patológico. Pero el hecho de estar sufriendo porque algo está sucio y porque esté sucio estés sufriendo, eso es ansiedad. Una cosa es que no te guste la suciedad y otra cosa es que sufras por la suciedad. Hemos dicho el sufrimiento es la enfermedad. ¿Cómo diferencias hasta qué punto es una cosa o es otra? El sufrimiento, ¿qué te lo marca? Si no sufro... Yo, por ejemplo, quiero tener la casa limpia en ese aspecto, ¿vale? Una cosa es que quiero y otra... Está limpia. Exacto. Hay que limpiar. Pero tú lo has dicho, no sufro. No, pero me molesta ir andando... Es que no tiene nada que ver. Es que te moleste, es otra cosa, es lógico. A mí me molesta, pues vale, pues si puedo la limpio, si no, no. Con todo el test, yo, por ejemplo, seguramente he puesto cosas que no son, porque ¿dónde diferencias dónde empieza la molestia o dónde acaba la molestia y dónde empieza...? Mira, te pongo un ejemplo. Yo me tengo que lavar la campana del sacaleches todas las noches. Pues entonces, si me duermo con la niña, me he llegado a despertar a medianoche por el sacaleche, o sea, por la campana, porque estaba sufriendo, porque claro, si lo lavo por la mañana, pues no me lo llevo seco al trabajo. Entonces, me lleva a levantarte de la cama para lavar la campana. Yo creo que esa es la diferencia. O sea, los platos me dará igual, los platos lavarlos, pero el sacaleche me levantaré porque no me quiero llevar el sacaleche como estaba al trabajo. ¿Lo puedes secar con un papel? No, porque no está recomendado. Y le da tanta importancia... Le da por bacterias o lo que sea, pues mejor que se seca al aire. Pero... Obsesión con la leche tengo yo. Sí, obsesión, sí. Entonces Yo es que los míos ya son muy mayores, pero me tomo esas cosas. Pero te digo, yo los platos me dará igual que estén sucios, no me voy a levantar a medianoche. Pero la campana, pues yo creo que es la diferencia. Sí. Si te da igual hacerlo mañana, pues yo lo haré mañana. no estás sufriendo ahí, Tú ahí estás tolerando, tienes paciencia, no te aferras. Entonces, viene a ser eso, aprender a gestionarse, ¿no entiendo? No, es que tú hablas de aprender a gestionarse porque puedes, pero no te has encontrado en una situación, que no puede gestionarse, que no puede soportar la situación, porque el sufrimiento no le permite, porque no puede gestionar el problema, porque el propio sufrimiento le impide tener paciencia, le impide tener tolerancia y le impide gestionar la situación. Mi familia
cuando voy a verlos, que tengo una hora de coche, mi padre me dice, mándame un mensaje cuando llegues. Pero no está sufriendo, es simplemente, mándame el mensaje. ¿Te parece bien? Vale, entonces yo con él hago lo mismo, porque Vale. es una costumbre familiar. Vale. Pero no estoy preocupada, porque haya llegado o no. Simplemente llega el mensaje y digo, ah, mira, pues ya ha llegado. Pero tú, Si no recibes el mensaje, pero tú ahí no- Hombre, si acabo de... Sí, mira, oye, mi padre me ha mandado un mensaje, voy a ver si es que ha llegado o no. Entonces le digo un poco, ¿estás bien? Sí, pues vale, pues ya está. pero no sufre, ¿eh? No sufre. Pero, En el momento que lo llamo 50 veces y no me coge el teléfono. ¿no? pero si sufres ahí, entonces ahí produces ansiedad, ¿eh? Ante la incertidumbre. A ver si ahora sí le habrá pasado algo. Pero entonces tú tienes que poner ante la incertidumbre produzco ansiedad. Bueno, pero tiene que ser mucha incertidumbre. Bueno, pues ponlo, mucha incertidumbre, pero si sufres, tienes que tener el concepto de que... ¿Pasa aún? Bueno, si no te ha pasado, claro, llegar al no sufrimiento. ¿Cómo no vas a sufrir si llamas a tu padre 50 veces y te coge? pero no solo os he hecho esta charla para que tengáis la conciencia abierta sobre el sufrimiento, sino para que seáis conscientes como madres y padres de que tenemos que intentar ese sufrimiento no transmitirlo a nuestros hijos. Porque si nosotros conseguimos no transmitirles nuestras importancias y necesidades y sufrimientos a nuestros hijos y les apoyamos para que el sistema educativo no les transmita importancias y necesidades, conseguiremos adolescentes que se incorporen a la sociedad sin estar atrapados en este problema de ansiedad. Sí, porque también el tema... Y eso es algo que nuestra generación ahora lo deberíamos hacer con nuestros hijos. Entonces vale la pena trabajarlo en nosotros e intentar que nuestros hijos ya crezcan sin esas heridas, ¿no? Entonces, pues quitarle importancia a todo. Cuando el crío le dé importancia a lo que hace su hermano, quitarle importancia, porque ellos aún no tienen la herida y nosotros como padres influimos en ellos y les quitamos importancia y estamos favoreciendo que no hagan una herida mañana. Y cuando vengan preocupados del colegio porque su amiguito ha sacado el doble de nota y que tú a lo mejor la sacarás en otra cosa, siempre quitar importancia a nuestros Quitar hijos. el hierro, vamos. Claro. Quitar el hierro a las cosas. Claro, porque si somos conscientes que esto al final nos ha generado heridas a nosotros, intentemos ya a nuestros hijos que no se les generen heridas, ¿no? Basándonos en que hay que quitarle importancia a las cosas, porque esa es la base de la ansiedad. Esto sería importante ahora que lo penséis, o sea, abrir la mente de que la enfermedad es el sufrimiento de la mente y que es importancia y necesidad, que ahí lo tenéis, la importancia y necesidad que lleva el sufrimiento de la mente, pues sabiendo eso, curarme lo mío, ¿verdad? Como padres, curárnoslo para no transmitirlo a nuestros hijos. Y cuando le vengan importancias del entorno, pues quitarles esas importancias. Yo cuando llego tarde me pongo muy nerviosa, pero da igual, siempre llego tarde. Sí, es que da igual. O sea, Como que va corriendo. Sí. pero es que siempre llego tarde. Sí, o sea, pero la enfermedad es... Es que hay gente que yo tengo una amiga, la Marta, que se va una hora antes de lo que tendría que salir porque si hay una hecatombe y llega tarde. Sí. O sea, eso a mí me parece como muy heavy. Y yo estoy nerviosa, pero nunca... O sea, es como que en realidad... Sí, pero no te da igual porque sufres. No te da igual porque sufres. Sufro un montón. Sí. Pero no lo arreglo. Pero bueno, da igual. Es que la enfermedad es el sufrimiento, no es la solución que demos al sufrimiento. Si la solución que le damos es pues que llego tarde, pues igual sufres. Si la solución es voy 2 horas antes, pues igual sufres. Y el sufrimiento hace que tu herida no se cierre, porque esa es la infección de la herida. Pero yo he conseguido personas que dejan de sufrir y dicen, es que me encanta llegar tarde y que me espere la gente. Y que esperen. Me encanta hacer esperar. Y no sufren, y antes sufrían. ¿Entiendes? O sea que lo que tú hagas en la vida, ya desde el no sufrimiento, ya es tu vida, ya, lo que tú quieras. Pero no desde el sufrimiento. El sufrimiento es una enfermedad que no nos deja ser libres, nos condiciona. Sí, claro, por eso estamos aquí. Entonces, tenemos una web, ¿verdad? La web que es contra tu ansiedad, wordpress.com, ¿no? Espero muchos comentarios vuestros, y del grupo, porque tenéis gente de toda España, ¿no? Sí.
pues que entren ahí y que hagan comentarios. Resulta que somos pacientes, tolerantes, aceptamos cualquier realidad, nos adaptamos en cualquier realidad. Y la clave está en el sufrimiento. El sufrimiento es inhumano, no es humano. Nos han engañado desde pequeñitos, desde que existe la humanidad. La guerra al sufrimiento, generar grupos contra el sufrimiento. ¿Perdona? Ninguna medicación es compatible. No, el pecho sí, se puede dar de toda la medicación porque la concentración del medicamento en leche es mínima. Pero por respeto al pediatra, el pediatra lo tiene que autorizar. Entonces, Y si nos saltamos al pediatra. Y si no- sí, sí. Si os saltáis al pediatra, entonces yo os aconsejo utilizar solo para ir tirando del paso, no ir a la curación, al punto de ansiedad cero mañana, tarde y noche, porque no sabemos cuánta cantidad sería esa. Entonces ir usando puntualmente, cuando os veis alteradas, pues puntualmente, porque la concentración en la leche es mínima. Y un niño puede tomar perfectamente un ansiolítico, o sea, Lactancia que pone. pensar una cosa, un lactante con un ataque epiléptico va a urgencias y le ponen Valium, vía rectal o vía endovenosa. O sea que no es ningún problema. Y la concentración es mínima en la leche, a nivel de medicamento. E incluso a nivel de embarazada, hay embarazadas con una problemática tan fuerte personal que incluso el estrés puede llegar al aborto. Entonces, incluso muchos ginecólogos están obligados a medicar con ansiolíticos fuertes porque dicen, bueno, es que si no va a abortar. O sea, y no pasa nada, pero claro, lo tiene que autorizar el ginecólogo. Por respeto al ginecólogo y por vosotras que os lleva el embarazo, ¿no? Creo que es correcto. Pues este test me va a ir muy bien, Y tanto. porque yo os voy a enseñar a la terapeuta donde voy, me dice, mira, Y lo vais a tener aquí, Lo vais a tener aquí, digo, mira, no hace falta que me pregunten, mira, ¿ves? Aquí lo tienes todo. Y se lo copiará, Y le va a encantar, Y llevará un seguimiento mucho mejor de tu ansiedad, ya lo verás, Y entonces, como si no mejora el pus, es que tenemos que subir las curas, Entonces, tú misma negociando, Más tengo que subir de pastillas. negociando con ella, con la doctora o doctor, quien te lleve, No, bueno, Porque me lleva un psiquiatra y luego me lleva a una terapeuta. sí, pero el que te lleve, tienes que decir, bueno, si estoy manifestando pus, tendré que aumentar las curas, La verdad es que más tranquila. Bueno, pero ansiedad cero, no más tranquila, no, tranquila. Al punto de no sufrir, sufrimiento cero. Vive de la alegría de la vida, vive de la alegría de tus hijos, de la alegría de tu familia. Yo llego a trabajar para estar con mis O sea, hijos y son lo mejor de mi vida. El antidepresivo es una alegría química que tenemos que dar a personas que no pueden tener alegría del entorno. Pues Entonces le ayudamos con una alegría química porque si no, no tienen ganas de levantarse, les da igual hacer las cosas porque están totalmente deprimidos.